Hasta la semana pasada, el barrio Padre Mujica tenía 13 casos de coronavirus. Sin embargo, 7 días después, ya hay más de 150 personas infectadas, una muerte y cientos de casos de dengue. Y además hay que tener en cuenta que hace por lo menos 2 semanas que en una parte importante de la villa no hay agua potable. Se suspendió el suministro, hoy algunos sectores no tenían luz. La verdad, una situación dantesca y súper alarmante, porque en este contexto de pandemia no tener agua y no tener luz. No tenés agua, no tenés luz, no tenés, bueno, mucha higiene tampoco se ve, urbanización poca, y así vive la gente. La cuarentena se hace en el barrio, porque en general son casitas muy humildes donde vive mucha gente hacinada. Sí. El problema es que al haberse detectado 13 casos positivos de coronavirus, si no aislás a las personas, esto en cualquier momento puede ser una bomba de tiempo. ¿Se estableció cómo fue el contagio o no? No, pero hay vectores razonables. De hecho, muchos de esos sectores acomodados tienen personal doméstico y mucho de ese personal doméstico vive acá. Entonces, el perímetro de la villa te determina un submundo. Adentro de esta villa, además, hay una división en 10 barrios distintos. Hay algunos barrios donde se está mejor, pero hay otros barrios que se vive como en el siglo XVIII. ¿Cuánta gente vive acá? 70.000 personas. ¿70.000 personas? Sí. Entonces son como distintas realidades, siempre dentro de la miseria y de la marginalidad, pero que en algunos lugares tenés más marginalidad que en otros dentro del mismo entramado. Claro, o sea, se es más pobre inclusive Dentro en de la pobreza. Exactamente. Se es más pobre dentro de la pobreza y se vive peor dentro de la marginalidad, increíble. Veo que salen, ¿no? Sí, Salen por y supuesto. entran. O sea, vos hablas con ellos, todas las personas de este barrio, como la de todas las villas de la Ciudad de Buenos Aires, son conscientes que lo ideal sería poder estar en casa, resguardado, calentitos, como están la mayoría de las familias de clase media argentina. Pero tratan de construir una suerte de comunidad que los proteja en su barrio. Lo que vos haces por ahí en tu casa, acá se hace en el barrio. A nadie le gusta vivir hacinado, a nadie le gusta vivir sin agua, a nadie le gusta depender de una motito que te traiga en un tacho sucio 500 litros de agua para que puedas hacer tus cosas. Sí. A nadie le gusta. Pero aprendieron a subsistir así y lo que reclaman es visibilidad. Es como que las clases sociales, el resto de las clases sociales, inclusive también la dirigencia política, tiene solamente un discurso entendiendo la propia realidad, la realidad de uno mismo, de donde uno está hablando. Pero esto no se contempla mucho, Leandro, ¿no? No, y además hay que decir otra cosa que es cierta. Hay mucha gente acá que está indocumentada. Entonces estamos hablando de 70.000 personas, pero debe haber 40.000 votantes. Entonces obviamente que el sistema político en general le presta atención pocas veces. Si hay 13 personas ya que tuvieron en relación con otras personas y ahí el hacinamiento que hay, también va a terminar perjudicando al resto de la sociedad, porque a esta gente hay que atenderla en algún hospital, que calculo que será el mismo al cual va a caer la clase media, digamos, ¿no? Sí, sin duda. Está claro. Ahí diste en el clavo también. Por ahí alguno piensa que como tenés obra social privada o prepaga no te va a pasar. Pero si tu obra social y tu prepaga también se satura, estamos todos en la misma, ¿eh? Al final del camino, si se satura el sistema de salud, se satura el privado y el público. Esta es la diferencia que tenemos con España e Italia, digamos, la gran cantidad de gente que vive de esta manera en otro país. Una de las diferencias que tenemos es esa, sin duda. Primero voy a saludar a la mesa. Pablo Cano, ¿cómo anda? Buenas noches. Tomás, buenas noches, ¿cómo te va? Muy bien, Miguel, ¿me puedes actualizar estos datos? Buenas noches. Buenas noches, Tomás. En las últimas 24 horas se aumentaron a 52 los casos positivos en las villas porteñas. 52 de solo 79 en Ciudad de Buenos Aires. Esto solo en las últimas 24 horas. En ese lugar que mostrabas en tu informe, Tomás, ya hay 198 casos positivos y tal vez dentro de unas horas puede haber 30 más. 198 casos positivos de coronavirus en la Villa 31, hay un muerto que es una víctima del sábado y de la 1-11-14 hay 79 casos de COVID-19 positivos y 5 muertes. Juan Graboy, ¿cómo andas? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo te va? Gracias por venir en serio, ¿eh? No, por favor, gracias por invitarme. ¿Por qué dijiste que el gobierno no roba, pero no hace? Es un poco sacada de contexto la frase. Fue una entrevista muy extensa, pero la idea tiene que ver con que en la época de Menem había una frase muy recurrente que era roba pero hace. ¿Te acordás? Sí, sí. Bueno, ese método no va. Ahora, no robar y no hacer las cosas que hay que hacer tampoco está bien. La crítica puntualmente tiene que ver con algunos déficits en la política alimentaria, es decir, en el interior del país la asistencia alimentaria al Ministerio de Desarrollo Social de Nación todavía no llegó. El presidente nos dijo que él se iba a encargar personalmente de resolverlo, cosa que valoramos muchísimo. ¿Los gobernadores tampoco están haciendo en eso?
Depende mucho de la provincia, pero en general de los 10.000 comedores comunitarios que nosotros tenemos registrados, el grueso de la asistencia viene de la Nación. Son más o menos 7.000 toneladas mensuales de alimentos que se distribuyen, que tendrían que duplicarse con la situación actual, porque viene el triple, el cuádruple de gente a los comedores de lo que venía antes de la pandemia. Entonces, un poco el planteo es que la corrupción hay que enfrentarla decididamente. Hay una frase de Xi Jinping que leí el otro día, suena dura, ¿no? Que dice, hay que aplastar las moscas y cazar a los tigres. Xi Jinping, el presidente de China, sobre la corrupción en su país. Es decir, la corrupción se te va infiltrando por todos lados, en los medios de comunicación, en los sindicatos, en los movimientos sociales, en la política, con pequeñas cosas, y hay que aplastarlas. Y después están los grandes tigres, los grandes intereses. Y también hay que aplastar el pensamiento burocrático y el burocratismo en general. ¿Cómo hace un Estado, digamos? A ver, se está emitiendo muchos recursos para justamente darle plata a la clase baja, a la clase media. De hecho, se le está dando recursos verdaderamente. Vos me podés decir, bueno, hay algunas fallas, sí, algunas fallas seguramente ante tanta demanda, evidentemente que podés tener, son fallas que son factibles, digamos, de que puedan suceder. Pero digo, ha emitido el Estado, está presente, está inyectando recursos económicos. ¿Qué más puede hacer el Estado? No, ¿qué debería hacer? Puede hacer mucho más. ¿Sí? Primero, hay que decir dos cosas. Primero, reafirmar que esto con Macri hubiese sido el infierno. Es decir, hay que prenderle... ¿Por qué? ¿Por qué crees? Y hubiese sido terrible, hubiese sido Brasil. ¿Qué crees que hubiera hecho Macri? Hubiese hecho lo que le piden los empresarios. Porque vos todo esto que estabas contando de los jueces, de algunos medios de comunicación, de las noticias falsas que activan una base social, no es una crítica ni una denuncia, sino que es una operación, que tiene un objetivo, y al final del camino están, por ejemplo, la Asociación de Empresarios Argentinos, que hoy saca un comunicado, sin ningún criterio científico, tratando de forzar al gobierno a que abra la economía sin los debidos recaudos para evitar muertes. Porque hay gente que prefiere las ganancias que la vida. Sí, está claro eso. Está clarísimo. Sí, te hago una preguntita, después tenemos un informe para ver, te hago una preguntita, Juan. Porque estaba siguiendo el tema alimentario y fuentes del Ministerio de Desarrollo me dicen, lo que está pasando es que los empresarios de los alimentos, que en Argentina son contados con los dedos de dos manos, públicamente tienen una posición, privadamente, que es cuando tienen que ofertar para comprar, para vender al Estado, ofertan de menos, no convalidan los precios. ¿Vos estás al tanto de eso? Totalmente al tanto, te lo puedo explicar bien. ¿Y cuál es tu visión de los empresarios respecto entonces? Mira, dos cosas. Primero, retomando un poco lo de antes. El gobierno ha tomado medidas importantes. La IFE, los bonos de la UH, incluso la tarjeta alimentar, que yo critico por otras cuestiones, fueron inyección de recursos para los sectores populares. Hoy estuve en el barrio Los Hornos de La Plata, que la verdad que nivel de abandono que no te puedes imaginar, y preguntaba a las compañeras que cocinaban en el comedor qué pensaban de si había que levantar o no había que levantar. No eran 7. Una, que había que levantar porque la gente no da más, y el resto, aguantemos un mes más. Entonces, la gente valora y sabe que el gobierno está haciendo un esfuerzo por cuidar la salud de todos, y esto hay que ponerlo en valor. Pero después también hay que hacer los planteos críticos. Esto que vos decís es absolutamente cierto. Ahora, el Estado tiene las herramientas y la autoridad para resolverlo. Existe la ley de abastecimiento, con la cual perfectamente se puede hacer que las empresas entreguen al precio que tienen que entregar. Entonces hay que tener coraje para animarse a hacerlo, porque si no son decenas de miles de personas que no tienen el plato de comida. Esto no implica, digamos, ir contra nadie ni desvalorizar nada de lo mucho que se hizo, sino marcar las cuestiones que están mal para mejorar. Con la IFE también hubo macanas, que no fue solamente el tema del banco, sino que los cronogramas están atrasados, hay gente que va a cobrar recién en junio. Espero que Fernanda Raberta, que es una gran persona, lo pueda resolver. Y aún así, fíjate, qué noble que es nuestro pueblo, qué paciencia que tiene nuestro pueblo, que los que están en las peores condiciones imaginables aguantan, bancan la parada. Vos sabés que te escucho hablar en serio, ¿no? He visto declaraciones tuyas en medios de comunicación y digo, qué agresivo que está Grabois con el gobierno. Claro, cuando te dice ahora me sacan de contexto, eso queda más que claro. Yo creí que en serio venía casi que incendiario. Uno leía las declaraciones de Grabois. Por favor te pido, repásalo. Haz el mismo ejercicio que hicimos al comienzo de nuestro programa
y buscás Juan Grabois contra el gobierno. Te van a salir cosas tremendas de las últimas horas. Y este es Juan Grabois, el que está viendo acá, salvo que algo le hayan dado en la entrada. Pero tengo entendido que no le dieron nada, recién ahora está tomando agua. Es impresionante cómo han laburado los medios, es impresionante cómo llenan de bronca utilizando las palabras de una persona que se está expresando como se está expresando. Pero por favor te pido buscar, no son los medios nada más. ¿Quiénes son? ¿Quién más? Y a todos. Pero decís quiénes son. Vos, por ejemplo. ¿Por qué? Porque hay que entrar a la nota y leerla. No hay que leer el título nomás. Crítica constructiva. Si vos lees la nota, digo más o menos lo mismo que digo ahora. Ahora, no puede ser que nosotros que hacemos una crítica a los medios abordemos las realidades de los titulares que ponen los mismos medios, ¿no? Entonces, bueno, con eso se juega, digamos. Juan. Con eso se juega, pero es un juego que no hay que conceder, porque si no, vamos a la cultura del eslogan. Sí. Entonces vos tenés que decir el título y no puede haber contenido detrás del título. Y así se va degradando la sociedad. Es decir, las cosas hay que analizarlas en su medida y armoniosamente, pero de manera integral. Le haría muy mal, le hubiese hecho muy mal al gobierno que no se hubiese denunciado, que nosotros no hubiésemos planteado el tema de los alimentos. Está claro, yo creo que le hace bien. Le hace bien. Y hay otro tema que es, y hay que insistirle a los funcionarios con que tienen que cumplir su función con rigor. Digamos, pensá que vamos a terminar esta pandemia o este mes con la tormenta perfecta. Juan, la enfermedad, la pobreza, la deuda. ¿Te puedo pedir un favor? Sí. No sé si lo vamos a poder hacer. Muchos medios de comunicación dicen que este señor es rico, que este señor vive en la riqueza absoluta. Yo he visto tipos de la política que no podrían justificar ni los zapatos que usan. No te cuento los relojes, no te cuento las corbatas, no te cuento las camisas. Hay camisas de 30.000 pesos que usan dirigentes políticos. Hay relojes de 2 millones de pesos que usan dirigentes políticos. Hay zapatos de 60.000 pesos que usan dirigentes políticos. Yo desde que lo conozco, este señor siempre viene de la misma manera. ¿Te puedes levantar, Juan? Vení, en serio. No me hagas hacer desfile. No, aparte me van a gastar por las zapatillas. Estas son las famosas zapatillas Nike. Claro, las tengo hace 8 años. Pero vení, en serio. No me gusta. No tengo ganas, no soy modelo. Está bien. Sí. Pero es importante que sepamos esto. Sí. Si no fuera por estos tipos, si no fuera por estas personas, hoy hablábamos con una dirigente de la Villa 31, un segundo. Si no fuera por estas personas, el alimento a 70.000 personas en ese barrio humilde no hubiera llegado. Y no me lo dijo él, me lo dijo una dirigente que es del espacio opositor a este señor. Si no fuera por su organización, esto no hubiera llegado. Y eso también te lo quería decir. Gracias. Porque lo dijeron hoy en la radio. Y es importante esto que lo sepamos todos. Voy con Pablo.